Hablemos de comunicación política. Me voy sin amarguras. Frase titular de los medios periodísticos del mundo, pronunciada por el presidente estadounidense de ese momento, Richard Nixon, en su discurso de renuncia en el 8 de agosto de 1974. Nixon llegó a la Casa Blanca primero como vicepresidente, uno de los más jóvenes, entre 1953 y 61. Luego compite por la presidencia y pierde contra John F. Kennedy, logrando posteriormente ser electo en el 68 y se reelige en el 72. Ahora, todo se originó con el escándalo político a principios de la década de los 70, con el robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, D.C., sede del Comité Nacional Demócrata de los Estados Unidos, y el posterior intento de encubrir a los responsables. Nixon libró una larga y complicada batalla legal y mediática para tratar de ocultar la verdad y librarse del caso, pero las investigaciones periodísticas fueron desenmascarando la verdad del caso, lo que llevó al FBI a investigar a fondo este escándalo, y luego el presidente Nixon trató por vía judicial de frenar la investigación y terminó perdiendo la batalla ante la Corte Suprema de Justicia al obligarlo a entregar grabaciones de conversaciones sostenidas por él y sus colaboradores que evidenciaban su participación y conocimiento del caso de espionaje al Comité Nacional Demócrata. El 7 de febrero de 1973, el Senado de los Estados Unidos votó 77-0 para aprobar la resolución del Senado y establecer un comité de investigación del caso Watergate. El comité investigó el caso y, siendo transmitidas las audiencias por las principales cadenas de televisión, se calculó que cerca del 85% de los estadounidenses se informaron del contenido de la investigación. Acorralado y sin respaldo político, Nixon resuelve entonces renunciar y en un discurso pronunciado desde el despacho de la Casa Blanca dice, abro comillas, dejar la presidencia antes que mi mandato termine es algo que aborrezco profundamente desde lo hondo de mi alma. Cierro comillas. Y agrega que lo hace porque se volvió el caso un tema, una tragedia nacional que no cuenta con respaldo político y por lo tanto lo más sano para el país es que él dé un paso al costado. Es de resaltar que hasta el día de su muerte Nixon proclamó su inocencia. Decía el poeta y el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana que, abro comillas, quien olvida su historia está condenado a repetirla, cierro comillas. Ese hecho histórico de la renuncia de Nixon, único presidente estadounidense en haber renunciado, trae varias lecciones que los dirigentes de hoy deberían estudiar y tener muy presentes. La primera moraleja del caso es que el poder tiene límites y como tal los líderes electos democráticamente deben entender que se someten a las reglas del juego de la democracia. La segunda, un presidente no es un rey designado por Dios, es una persona elegida por los ciudadanos, por lo tanto se debe a ellos y a la democracia y sus actuaciones son susceptibles de juzgamiento por autoridades competentes, por los controles sociales y evidentemente por la historia. La tercera, el ejercicio del poder no da al gobernante una patente de corso para que lo haga inmune al ordenamiento jurídico, ni le permite hacer sus propias reglas. Adicionalmente, el poder, además de ser efímero, puede corromper, pero si los contrapesos de la democracia funcionan, estos tienen la capacidad de corregir las distorsiones y preservar el imperio de la ley y la salud de las democracias. Ahora bien, se observa en el mundo moderno que los gobernantes electos, muchos de ellos van borrando las líneas entre Estado, gobierno y partido político, y eso los lleva a que van cooptando instituciones del Estado, anulando contrapesos y de ser personajes electos democráticamente pasan a ser dirigentes autoritarios que someten a los ciudadanos a la pobreza, mientras usufructan los privilegios del poder.
por pequeñas que sean las desviaciones de las reglas democráticas y del ordenamiento jurídico, un gobernante en cualquier país deben ser corregidas de manera rápida y eficiente para evitar experiencias antidemocráticas. No se trata de criticar la ineficiencia de los estados, la inoperancia de los órganos legislativos, la incoherencia de la justicia, la entronización de la clase política, la corrupción de los entes policiales, la privatización de los servicios del ciudadano y, por supuesto, el deterioro de la credibilidad de los medios de comunicación, los que en otrora fueron la conciencia fiable del ciudadano. Por el contrario, se trata de mostrar que cuando un líder con conciencia corrige el curso de sus actos, lógicamente también corrige el curso de la historia. Lo triste es la indiferencia de los líderes de la región latinoamericana ante las realidades de países vecinos, aunado a la inoperancia de los organismos internacionales, ante la amargura y la angustia que viven los ciudadanos de los países hermanos. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, será un gusto poder oír y escuchar sus comentarios y leer sus comentarios, así que no dejen de seguirme en mis redes sociales para que podamos seguir dialogando. Nos vemos.